sea, al final el problema de la corrupción, pues no es un problema de manzanas podridas, es algo que tiene que ver con un sistema de poder en el que las empresas se pueden comprar políticos de los partidos alfa del sistema de partidos español. El hecho de que solamente con apoyo empresarial se puedan hacer muchas cosas en nuestro país, pues revela hasta qué punto vivimos en un sistema corrupto en el que es perfectamente viable que figuras como Cerdán acaben en la cárcel o incluso otros del PP. Pero es muy infrecuente que los jefes del IBEX 35 acaben en la cárcel o acaben pagando la pena de banquillo mediático. Cuando yo me reunía con Ferreras, les decían, la audiencia de la Sexta coincide prácticamente al milímetro con la base electoral de Podemos. Si tu base electoral ve la Sexta, quien decide quién piensa esa base electoral no es el Consejo Ciudadano de Podemos, es la Sexta. Vamos a ponernos serios, necesitamos jueces y fiscales de izquierdas, policías también, y necesitamos militares. Hay que entender Total. que o damos la pelea dentro de los espacios de poder y si la damos, ojo que podemos ganar, que no hemos nacido tontos, al contrario. Tenemos mucha más gente brillante y mucha más gente valiente que ellos. Voy a contar un secreto a los seguidores de Pandemia. Tanto Óscar Matute como Gabriel Rufián. Bueno, pues ahora sí, ya estamos cuadrados. Pablo, muchísimas gracias por hacer hueco en tu agenda, me imagino que es súper apretada. Y bueno, pues también vamos a hablar de tu libro, Enemigos Íntimos. Bueno, sobran presentaciones, pero si te parece, como tenemos poco tiempo, dividimos la entrevista en tres partes: actualidad, hablar de tu libro y luego alguna pregunta de la gente que nos ve, si te parece bien. A la orden. Venga, pues nada, recuerdo también a la gente que, como es habitual, cuando alguno de nuestros invitados pues, presenta algún libro, bueno, también le pedimos que nos regale alguno para sortearlo en toda la gente que nos apoyáis. Como siempre, bueno, pues siempre tomamos nota y creo que es interesante bueno, pues todo lo que Pablo nos cuenta en esta etapa desde fuera. Y si nos vamos a la política, este fin de semana, luego iremos un poco a la parte más chunga, pero tú que sabes de congresos políticos, este fin de semana por un lado tenemos el Comité Federal del PSOE y luego tenemos el Congreso Nacional. Si te parece, antes de ir con la situación actual política, ¿qué crees que va a pasar en este comité y en este Congreso dada la situación actual? La verdad es que no lo sé, no soy especialista en política interna del PSOE y del PP. Supongo que en el PP habrá reajustes y continuidad a la espera de que haya elecciones generales y Feijóo pues, juegue su última baza para ser presidente del gobierno. En el caso del PSOE, pues supongo que habrá una cierta reconfiguración y, digamos, una serie de medidas para tratar de hacer ver bueno, pues que están haciendo algo con respecto a lo que representa Cerdán. El problema es que estas últimas semanas pues han confirmado algo que decía hoy Manu Levir en Televisión Española, que casi todo lo que se dijo sobre Podemos era mentira y casi todo lo que dijo Podemos sobre el bipartidismo era verdad. O sea, al final el problema de la corrupción, pues no es un problema de manzanas podridas, es algo que tiene que ver, bueno, pues básicamente con un sistema de poder en el que las empresas se pueden comprar políticos de los partidos alfa del sistema de partidos español, tanto PSOE y PP, como eventualmente Convergencia y PNV, y que viven de la contratación pública gracias a eso. Yo no creo que Santos Cerdán operara por cuenta propia para hacerse rico, sino que opera una lógica en la que los partidos necesitan alianzas empresariales, no tanto para enriquecerse individualmente, sino para jugar en una dinámica de estrategias en el que el control de determinados entes empresariales es condición de posibilidad del éxito político. Lo que estamos viendo en la guerra del Grupo Prisa, pues tiene que ver con que el gobierno mueve palancas empresariales. El problema es que eso nos habla de un sistema ontológicamente corrupto. O sea, toda esta hipocresía que desplegaban cada vez que nosotros decíamos que que España no era un país en el que hubiera normalidad democrática, pues expresa que forman parte de ese conjunto de mecanismos. Esto a la derecha yo creo que le da igual. Los electores de la derecha saben que la derecha es corrupta y digamos que su pesimismo existencial asume eso, asume que si te gobiernan unos corruptos mientras te llenen la calle de policías para que no te ocupen la casa y te aseguren que el inquilino te va a pagar el alquiler, les vale, y sin embargo para las bases electorales progresistas pues es devastador por, digamos, el contexto en el que llegó Pedro Sánchez al gobierno. Hay una cuestión que comentas de las empresas que, bueno, pues siempre aparecen un poco ocultas. Algunos nombres sabemos, ¿no? Como
el ínclito Florentino Pérez, ¿no? Bueno, justamente lo de seremos fascistas y seremos gobernar, en cuanto rascas un poco se ve, hemos visto, pues, como por ejemplo el Zendal, ¿no? Que en principio eran 50 millones, aunque fuera una nave industrial, que yo os digo que es un criadero de pollo, que no tiene absolutamente nada, vemos cómo se cayó y luego si rasca un poco vemos que hay sobreprecios y que por ahí aparece Florentino, pero luego si nos vamos a un caso más a la actualidad, que es como pasa con Acciona, pues vemos que ya fue financiador también o estuvo detrás de casos de corrupción del Partido Popular. Vemos que ahora está, digamos, hiper referenciado en todos estos audios, pero por lo que sea, tanto el señor Florentino Pérez como Acciona, no hay registros, hay un trato diferencial, incluso tienen contratado al antiguo jefe de la UCO, que esto es de locos, y que al final hay una lógica de inmunidad. ¿Qué debe pasar en este país para es decir, hacer propuestas, ¿no? Es decir, que a lo mejor ahora está arrinconado el PSOE para poder sacar adelante una ley tan simple como que empresas corruptas no pueden volver a tener contrato público, que al final es quien sostiene este bipartidismo, ¿no? Yo estaba escuchando el otro día la cadena SER, estaban hablando pues, de lo único que se habla en las últimas semanas, y de repente en la publi, entre algún anuncio de un seguro que te ofrece seguro antiocupas en la cadena progresista, aparece un anuncio de la Fundación Acciona. Y dices, claro, o sea, tenemos que confiar en la cadena SER si Acciona pone publi ahí. Tú imagínate que en pandemia pues vuestra financiación dependiera de la publi que ahora pone Acciona. Eso es un mecanismo corrupto en el que en España, bueno, pues los medios de comunicación están controlados. El otro día leía una información del diario.es en el que decían nuestros recursos de financiación propia son el 50%. Entonces yo pensé, que el 50% son los socios. Pero veo que no. Veo que el 50% es financiación pública y el otro 50% lo dividen entre socios y entre anuncios de empresas privadas. Es como, no, preciosos. La financiación de empresas privadas no son recursos propios, no se anuncian en el diario.es porque anunciarse en el diario.es les haga vender mucho sus productos. Se anuncian por otra cosa, especialmente cuando son empresas del IBEX. Entonces vivimos en un sistema de economía de libre empresa que es consustancialmente corrupto, porque el sistema que entrega casi todo el poder a las empresas, el hecho de que solamente con apoyo empresarial se puedan hacer muchas cosas en nuestro país, pues revela hasta qué punto vivimos en un sistema corrupto en el que, claro, pues es perfectamente viable que figuras como Cerdán acaben en la cárcel o incluso otros del PP, pero es muy infrecuente que los jefes del IBEX 35 acaben en la cárcel o acaben pagando la pena de banquillo mediático. O sea, lo que hemos visto en este país con la corrupción mediática, policial, empresarial, eh, política y la enorme impunidad que tienen tanto empresarios como periodistas en España, pues nos habla de que la corrupción es una forma de gobierno. Cada vez que uno enciende la televisión y ve a Ana Rosa, una empresaria inmobiliaria relacionada con Villarejo a través de su marido en operaciones repugnantes para destruir adversarios y que esta tipa esté disfrutando de una licencia que decide el gobierno que está en manos de la familia Berlusconi, pues nos habla de un sistema que es corrupto y el que muchas veces hay sectores de la izquierda que se prestan, que llegan a la conclusión de Ferreras es invencible. Entonces lo que hay que hacer es ser amigo de Ferreras y lo que necesitamos es que Ferreras nos saque en su tele y una política de izquierdas inteligente es llevarse bien con Ferreras. Eso era básicamente el errejonismo. Yo me llevo bien contigo, me tratas bien, evidentemente no me persigues y yo puedo llevar la vida privada que quiera, que a mí no me van a afectar ni van a venir a concentrarse en la puerta de mi casa y al final pues siguen mandando los de siempre, así funciona. Y el problema es cuando esto, insisto, penetra a la izquierda. El mangoneo de Carmena con Florentino en la Operación Chamartín, pues vuelve a revelar que por encima de la soberanía popular hay poderes privados que no controlan nadie, que son en última instancia pues, los que mandan. Ahí precisamente, bueno, tú publicabas algo basado en cifras y en hechos. Se hacía un tipo de encuesta en el cual los diferentes partidos valoraban la credibilidad que le daban a diferentes medios y en el bloque de izquierda Podemos respecto a la sexta le daba una nota bajísima, no sé si era un 2, una cosa así, y los votantes de Sumar
le daban una nota alta, pero yendo La más al... alta, la más Sí, alta de todos era la de los de Sumar, por encima de los del PSOE. Y de las más bajas, la de Podemos. claro, yo creo que a nadie se le escapa. Yo recuerdo una cosa que por lo que se han desaparecido las imágenes de terremoto político en España si Errejón se presenta a las elecciones generales y va a ser la leche. Luego pasó lo que pasó. Pero hay un punto, yendo al mundo Ferreras, que yo siempre digo. Es decir, no es que ya me parezca increíble, lo digo un poco comparando, y creo que aquí se puede comparar con lo que está pasando ahora. La propia gravedad del asunto y también de la, digamos, de los audios, ¿no? De Coldo, han hecho que se tengan que ir, que los echen. Pero es que estos audios y muchos más graves lo hemos escuchado con Ferrera, con empresarios, pero también con policías y creo que es gravísimo el último. Incluso salía una empresa, le contaba Villarejo a Ferreras que había un programa que le había hecho el Corte Inglés, por lo visto, en el cual podía acceder a los servidores de la justicia y conseguir toda la información. El último audio que yo he escuchado, pero los hay de todos los colores, donde está la señora Cospedal, Ana Rosa. No sé, es que a mí me explota la cabeza y yo vuelvo a decir, yo creo que Ferrera debería estar en la cárcel, esa es mi opinión. Ya lo de que esté en la tele es una locura. Pero realmente la vía judicial, con todo lo que está saliendo, incluso Dolcet, que dice que tiene 10.000 audios, ¿tú crees que hay algún espacio, alguna posibilidad para que realmente, digamos, que paguen, ¿no? O que se haga justicia con este sector empresarial que también es mediático? Porque a la gente común dice, pero ¿cómo puede pasar esto, no? Igual como pasa en la política, ¿por qué no pasa? ¿Y hay alguna posibilidad? O sea, la clave es acumular poder. O sea, por responder a la primera pregunta, ¿por qué la base electoral de Podemos puntúa a la sexta como fake news? Le da la peor puntuación en el ámbito progresista y la base electoral de Sumar, siempre según Electomania, le da la más alta. Bueno, pues eso es porque existe la base, porque existe pandemia digital, porque hemos logrado crear un ecosistema mediático modesto, pero que influye en unos cuantos cientos de miles o incluso millones de personas, y que ha logrado además ganarse un prestigio enorme en América Latina, donde tienen problemas mediáticos equivalentes. Cuando yo me reunía con Ferreras, me he reunido muchas veces, pues a las reuniones íbamos Errejón y yo al principio, luego yo iba con Irene Montero y ellos iban César Antón y Ferreras. Y nos decían una cosa que era muy interesante. Decían, la audiencia de la Sexta coincide prácticamente al milímetro con la base electoral de Podemos. Claro, ¿cuál es la clave de ese dato? Pues que la Sexta controla tu base electoral. Claro. Si tu base electoral ve la sexta, quien decide qué piensa esa base electoral no es el Consejo Ciudadano de Podemos, es la sexta y sus programas, algunos de los cuales pues están muy bien con Évole y a partir de ahí, o sea, con Évole que hace algunas cosas valientes, después ya pues te cuelan todo el resto de la mierda, porque si Évole que hace cosas buenas, después aparece en Al Rojo Vivo y pues el hombre no puede hablar mal de Ferreras. ¿Cómo va a Claro. hablar mal de Ferreras el pobre Évole? Y Gonzo pues tres cuartos de lo mismo. Y el Wyoming, pues lee el guión que le escriben. O sea, no dice ahí lo que piensa él. Manu Levin trabajó allí, funciona así, y quien escribe los guiones, pues es quien es, y todo es propiedad del grupo A3 Media, que es conservador. ¿Cómo se puede combatir a esta gente? Pues creando un ecosistema mediático alternativo, que es lo que modestamente estamos haciendo, y hemos contribuido a desprestigiarles como nadie. O sea, por eso nos odian tanto. Nadie les ha desprestigiado tanto. O sea, la Wikipedia de Ferreras es la Wikipedia de Ferreras y el Ferreras Gate le perseguirá para siempre. Le darán todos los premios del mundo, Sí, sí. pero sabiendo que es un corrupto. O sea, nunca se podrá disfrazar y eso persigue a todo el que se pega a él. O sea, la credibilidad que ha perdido un tipo como Nacho Escolar, que es uno de los mejores periodistas de este país, es enorme. Por eso no nos puede soportar, porque todo esto que vendió de periodismo a pesar de todo, nosotros vivimos de los suscriptores y no sé qué, todo mentira. Vives del IBEX 35, tus suscriptores, que son muchos, ni de lejos llegan al 50% de tu financiación. Tu proyecto periodístico depende de que tú vayas a Ferreras. Por eso, aunque sabes que no tiene nombre lo de el audio con Villarejo, tú vas a esa tertulia porque necesitas cobrar y porque necesitas salir en esa televisión para que las cosas que escribe el diario.es tengan un recorrido mediático. Y a partir de ahí se genera un mecanismo mafioso. Claro, Ferreras, con lo que paga a sus tertulianos, está haciendo que la mayor parte de ellos gane más ya por ir a la sexta que por cualquier otra actividad. Todos esos jóvenes profes de ciencias políticas que van a la sexta ganan más en la sexta que en la universidad pública, ya te lo digo yo, que trabajo Incluso en los directores de los pública, medios de que izquierda, ganan más. que Evidentemente, evidentemente. Y luego están pues todos los periodistas que tú contratas. Yo sé que en el diario.es hay gente muy buena, pero ¿qué van a claro, decir? ¿Van a claro. poder decir algo de Ferreras o algo de su jefe? Lo del otro día de Palomera.
que me dijo al final, es muy sucio, es como, no es muy sucio, Palomera, ¿no? Es que no, la cuarta vez que dices que tú siempre has dicho lo que piensas, ya te saco lo que me contaste, que es verdad que me lo contaste en privado, pero es como, no pretendas tomarme por gilipollas. Si tú me has contado a mí que te han bajado de una mesa de Ana Rosa y que necesitabas ir a Ana Rosa para llegar a fin de mes, si tú me has Ya. contado eso a mí, cuando esté yo delante, te calles. No presumar de ser la tía más digna del mundo, porque se me pueden hinchar los ovarios a mí también, que es lo que terminó pasando ahí. Es un mecanismo mafioso en el que tienen comprados incluso a buenos periodistas porque tienen que pagar la hipoteca y porque tienen que llegar a fin de mes. Y luego además, pues como es una profesión de ególatras como la política, pues los periodistas se levantan por la mañana, se miran al espejo y dicen, soy el capitán Trueno, combato contra el poder, yo no me callo nada, me lleve Ferreras o me lleve Ana Rosa, yo digo siempre lo que pienso. Es como tú, o sea, vete al psicoanalista, en fin, o sea, si necesitas decirte todo esto, pero no es verdad, no es verdad. Es un mecanismo corrupto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ocupar espacios de poder. Yo me enfado mucho cuando hablo con estudiantes de derecho, de izquierdas, y me dicen que quieren ser penalistas y no sé qué, es como ya tenemos abogados penalistas. Necesitamos jueces. Necesitamos jueces. No, pero es que a mí meter a alguien en la cárcel es como, tío, o sea, peor era lo que tenía que hacer el Che Guevara. Entonces, vamos a ponernos serios. Necesitamos jueces y fiscales de izquierdas, policías también, porque la policía es imprescindible y hay Total. polis de izquierdas. Lo que pasa es que están acojonados en ese mundo y necesitamos militares, ojalá más Claro. generales como Julio Rodríguez. Hay que entender Total. que o damos la pelea dentro de los espacios de poder y si la damos, ojo que podemos ganar, que no hemos nacido tontos, al contrario. Tenemos mucha más gente brillante y mucha más gente valiente que ellos, pero hay que dar la pelea dentro de los espacios de poder. Ojo, en el ámbito empresarial también. Si cada vez que jugamos ahí se pica, mira, Iglesias, empresario, ha montado una taberna, seguro que explota a los trabajadores. Cada vez que hacemos lo que de verdad les duele que hagamos, que es tratar de expandirnos y crecer en todos los ámbitos, se preocupan. Por eso, su odio a Podemos es incomparable al odio de las antiguas izquierdas. Ahora tratan de reeditar eso que le decían Anguita de la pinza. Es verdad que el diario El Mundo dio mucho oxígeno a Izquierda Unida porque sabían que Izquierda Unida le podía quitar 1 millón de votos al PSOE que le verían muy bien a José María Aznar. Con nosotros, que en teoría tendrían razones como para darnos aire, no nos dan ni medio gramo de oxígeno. Si efectivamente hubiera pinza, la Sexta apoyaría a Podemos y Sí, no sí. apoyaría a Sumar para hacer caer a Pedro Sánchez. Pero saben que en cuanto nosotros tenemos una miajita de poder, vamos a por ellos. Hay una noticia, digo, por rematar esto, que es una novedad, que es que el juez Pedrá ha abierto diligencias, que es el inicio de todo proceso, que es como recopilar la información, donde aparece Casals y Ferrera. Digo, preguntarte si tú crees que la protección de Florentino, que yo para mí es la única explicación a que Aznar, Esperanza Aguirre, Ayuso y el propio Ferrera, o Eduardo Inda, ¿no?, que es como su entorno más cercano, estén libres de imputaciones judiciales cuando el número de casos es tremendo. Pero me imagino que algún juez, es decir, yo siempre digo que hay que confiar en la justicia, es decir, que no hay que decir que toda la justicia está mal, sino entiendo que algún juez habrá honesto. No sé si cabe la posibilidad de que se puedan llevar para adelante usando la palabra de Mar a Ferrera. O sea, yo creo que no hay que, digamos, como tener esperanzas tanto en la honestidad de los jueces, porque tú tampoco le puedes pedir a un juez que se inmole. O sea, un juez solo contra el mundo, pues le hacen lo que le hicieron a Garzón en cero coma, en un momentito. Entonces no se le puede pedir a un juez que se convierta en un héroe en un ámbito además que está dominado por sectores ultraconservadores. Pero ojo, entre los adversarios puede haber contradicciones también. Y hacer política y hacer derecho también es empujar las contradicciones del adversario. Vamos a ver lo que pasa. Pedrat no es cualquier juez. El hecho de que se hayan abierto diligencias previas es llamativo. Yo creo que están pringados de mierda hasta las orejas y aunque, bueno, pues soy escéptico respecto a que la justicia pueda meter mano a determinadas figuras del poder, también tienen sus contradicciones, sus debilidades, hay como muchas peleas entre ellos y entre los apuñalamientos entre ellos que se pueden dar, quizá aparezcan cosas interesantes. Vamos a ver lo que ocurre. Bueno, te voy a hacer alguna pregunta con el tema de tu libro, Enemigos Íntimos, que más allá de las preguntas, luego tú puedes hacer la reflexión y obviamente desde aquí pues también animamos a la gente a que compre tu libro. Hay una cuestión que abordas que es el proceso de derechización de España, cómo se ha movido la ventana de Overton. La pregunta es cómo, bajo tu tesis, cuál es de que se haya provocado de manera tan radical este movimiento, ¿no?, de la ventana de Overton. El libro es
una idea de Irene Zugasti, que cuando hablamos de esto, dice, joder, es muy interesante esto que explicas del proceso de derechización a partir de determinados personajes y en particular personajes progresistas que contribuyen a esa derechización. Describes muy bien, me decía, en un lenguaje así como muy informal, para que todo el mundo lo pueda entender bien, cuáles son las victorias en la lucha ideológica de la derecha. Lo voy a ilustrar con un ejemplo de antes de ayer. Seguramente mucha gente que nos esté viendo se ha enterado de que las primarias en Chile, las primarias de la izquierda, que es un proceso muy interesante. Sí. Allí no es como en España, que es lo que diga la Sexta. Allí hacen unas primarias abiertas, vota 1,5 millones de personas en un país con la mitad de habitantes que España y deciden quién va a ser el candidato de todos los partidos de la izquierda que les va a representar a Incluido el todos. Partido Socialista, que aquí Las sería... presidenciales, correcto, incluido el Partido Socialista. Los tres más fuertes, pues eran el partido del presidente, el Frente Amplio, ahí va Gonzalo Winter, que es amigo Ujú. de hace mucho tiempo, el Partido Comunista, que parecía, después de la derrota de Jadwe hace 2 años, hace 4 años, pues, que era muy difícil que en un país como Chile una candidata comunista, y Gonzalo Winter y un cuarto del Partido Regionalista Verde. El caso es que arrasa la candidata comunista y después de arrasar en las primarias aparecen las encuestas ya con el 30 y pico % de los votos y toda la primera. Bueno, pues ayer ya hay un debate sobre si tiene que suspender su militancia en el Partido Comunista de Chile para ir más fuerte a las elecciones. Y entonces es como, no, compañeros, por Dios, por Dios. O sea, es como, Claro, por si poner dices un dato esto... más, el Partido Comunista, Yanes ahora saca un 60% y Winter, que es el del Frente Amplio, un 8%, que yo creo que es un voto castigo a Boric y sus políticas tibias y suaves y muy influenciadas quizás por caer bien a su lado derecho y a la oligarquía, ¿no? Eso piensa Manu Levin también. Yo no lo tengo tan claro. O sea, yo creo que Janet Jara se parece mucho a Michelle Bachelet y Bachelet, digamos, encarna un perfil que tiene que ver pues con la edad que tiene, que no es tan joven, un perfil de otros estilos, de otras formas, de otras maneras. Jara ha sido un perfil de gobierno con algunos resultados en su ministerio que han ido bien. No está claro que la clave de su éxito sea como que la gente quiere más izquierda frente al moderantismo que pudieran representar Toá o Gonzalo Vinter, sino que puede haber también más factores. O a lo mejor es una combinación de todos esos factores. El caso, sea como fuere, y luego, bueno, también un elemento de clase en Janet Jara, que es pues una mujer que viene de una familia muy humilde, y, o sea, es como ahí contrasta con los dirigentes del Frente Amplio. Pero claro, ya está a la izquierda debatiendo lo que le gusta a la derecha. Todo lo que le van a preguntar en la campaña a Janet Jara no le van a preguntar por Chile, le van a preguntar por Cuba y Venezuela. Claro. Entonces ella va a tener que decir que Maduro es un dictador terrible, que Venezuela no es una democracia, que no sé qué, mientras pues, nadie le pregunta a Kast por su pasado nazi de su familia, que son emigrantes nazis en Chile, ni las vinculaciones a la dictadura militar de Pinochet, ni por sus viajes continuos a la Hungría de Orbán. Entonces ya tendremos a la candidata hablando de Cuba y Venezuela, sino que ya tienen un debate sobre si alejarse de su partido y de la olla y el martillo va a ser una cosa buena para atraer a más gente a la que le da miedo esto. Todo el errejonismo y el yolandismo es un poco esto. Claro. O sea, es como no demos miedo, digamos como avergoncémonos un poco del lugar en el que venimos. Y yo creo que eso es un error. O sea, que tanto en Chile como en España nadie tiene más credenciales democráticas que los comunistas. Y entonces no hay que avergonzarse de nada, al contrario, hay que sacar pecho y decirles a los otros que se avergüencen precisamente de sus orígenes franquistas y dictatoriales. Y cuando te pregunten por Venezuela, decir, pues mire, seguro que en Venezuela hay muchas cosas mal, pero ¿ustedes creen que un sistema demoliberal puede sobrevivir a los intentos de golpe de Estado, de desestabilización y de presión exterior? No me cuenten rollos, no me cuenten rollos. Y reconozcan ustedes que cada vez que la izquierda llega por la vía democrática al poder, la derecha se carga la democracia. Y entonces cuando la izquierda enseña los dientes también, entonces, ay, esta izquierda autoritaria, qué malvada es, que ya no es liberal. Yo creo que hay que decir esto básicamente porque es la verdad y porque cada vez que tú le cedes a la derecha un espacio ideológico así, va a dar el siguiente paso. Si Jan Jara dice, yo ya no soy del Partido Comunista, le preguntarán por qué, de qué se avergüenza usted. Y entonces un té antes sí era comunista y ahora no es comunista. Esas como ya le tendrán en el terreno en el que le quieren tener. Y el libro va de eso. El libro va de un desplazamiento de la ventana de Overton, en el que la derechización de España tiene que ver también con una izquierda que ha dejado
de disputar determinados temas. Entonces, como nosotros no decíamos que la OTAN es malísima cuando nadie estaba hablando de la OTAN. Dijimos que la OTAN es malísima cuando era realmente difícil decirlo. Claro. Nosotros decimos que ayudar militarmente a Ucrania era un error cuando decir eso implicaba que te tiraban piedras en todos los lados. Y curiosamente, los que tenían en su identidad el OTAN no base fuera, cuando eso tiene cero coste político, cuando llegaba el momento de decir que no al envío de armas a Ucrania, entonces, a ver, Alberto Garzón escribió un artículo diciendo que para apoyar a Yolanda Díaz había que tragar con lo de Ucrania. Por no hablar de menos mal que al final no firmó el contrato con Pepe Blanco, que ahora va a acabar en lo de Coldo y en lo de Santos Cerdán y en lo de Ábalos. Imagínate, de la que salvamos a Garzón y Izquierda Unida con eso. Cada vez que cedemos 1 milímetro al adversario, les estamos regalando el éxito en la batalla ideológica. Y el libro lo que viene a decir es, o asumimos la dureza y la aspereza ideológica del combate político, pues no tenemos nada que hacer. Bueno, justamente, más allá de tu análisis, incluso tú hablas mucho, ¿no? Que América Latina es el referente, el faro donde ver incluso casos de éxito ante situaciones complicadas, ante el propio fascismo, golpes de Estado o la sombra de estos, ¿no? Como el caso de Chile, donde Kass, el que era el portavoz de Pinochet, es el candidato. Incluso el otro que hay ahora, Johannes Kaiser, es peor todavía porque lo dice abiertamente. Pero a mí hay una cosa que me choca o que te quiero preguntar, que es ese, no sé si beneplácito, pero como tu análisis de que hay que fijarse un poco qué pasa en América Latina. En América Latina hay varios casos exitosos de Frente Amplio, el de Chile lo fue, incluso mucho más amplio de lo que aquí podemos llegar a pensar, pero incluso en el caso de Brasil o de Colombia, con actores liberales o de derecha. Y en cambio, o no sé si me equivoco, la postura de Podemos, o quizá, digo en la actualidad, ¿no? Con la coyuntura y precisamente la tesis, es justamente esa derechización de ese bloque de izquierda. No sé si hay una resistencia a la unidad o qué condiciones de unidad se tienen que dar, porque al final, siguiendo esa hipótesis de que hay que hacer como frentes amplios, por más que no te guste el que está al lado, para poder vencer, que creo que también es importante, no sé qué futuro le ves, es decir, cuál es tu planteamiento diferencial entre casos de éxito en América Latina o que tú lo ves bien y aquí, y realmente cómo ves el escenario. El escenario es complicado de cara a próximas elecciones para tener medio éxito en hacer un posible frente amplio o una unidad del espacio a la izquierda del PSOE. Aquí hay un pecado de origen en la izquierda española y es que nadie quiso competir en una interna con Podemos. Y lo decían abiertamente, decían, Podemos tiene más gente que nadie y tiene las brigadas esas norcoreanas en las redes Sí. sociales y no sé qué, y todo lo que sea ir a una primaria con Podemos es que primero Podemos arrasa y se queda con todo. A partir de ese argumento decimos, bueno, sí, Podemos podrá tener mucha gente, puede ganar todas las votaciones internas, participa más gente en cualquier proceso de Podemos que en los procesos de todos los demás partidos de la izquierda juntos, pero es que a nosotros nos va a votar mucha más gente y además tenemos el apoyo de la sexta. Este fue el planteamiento, esta fue la clave. O sea, como si hubiera habido primarias, ¿tú crees que se puede vetar a Irene? Hubiera tenido más votos que nadie. Entonces, hay un planteamiento metodológico inicial que es autoritario y luego hay otra clave que empieza a ser política. O sea, yo creo que esta cosa como de que no haya muchas candidaturas para maximizar el resultado electoral es razonable, pero hombre, que rescate a Sumar el PSOE. Porque yo creo, a cualquiera que le preguntes de quién está más cerca Sumar, del PSOE o de Podemos, joder, yo creo que es evidente la respuesta. En términos de política internacional. Bueno, alguna de sus portavoces incluso lo ha explicitado, ¿no? Claro, Creo que Mónica fíjate, García claro, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, pues ninguna duda. Entonces, joder, déjennos en paz, vayan ustedes a las elecciones con el PSOE, como ya fueron Cristina Almeida y Diego López Garrido, que además les van a asegurar el futuro, como si no se van a quedar sin trabajo. Va a haber dinero y cargos para todos los liberados de esta gente. Y que ha sido, por otra parte, una praxis como muy frecuente en las Izquierdas Unidas, como máquina de producción de cuadros para el PSOE, y a nosotros déjennos en paz. Y si ustedes quieren ir con nosotros a las elecciones, pues no pueden estar en este gobierno, en estas circunstancias, y tienen que tener posiciones más claras en lo que representa
Pues la guerra de Ucrania, lo que representa el conflicto palestino, esto, vamos, estas manifestaciones que hacen contra la guerra en Palestina, pedazo de sinvergüenzas, ¿qué guerra hay en Palestina? No hay ninguna guerra, no hay ninguna guerra. No, contra la guerra y contra el terrorismo. No, no, mire usted, o sea, lo que están haciendo las facciones armadas palestinas es algo que está legitimado en el derecho internacional, que es resistir al opresor colonial. Pero incluso también con cosas de política interna muy evidentes. El otro día Irene Montero estaba en Cádiz en los astilleros con los sindicatos que están manteniendo la huelga, pero claro, pues los de Izquierda Unida y los de Sumar tienen que estar con comisiones que dice que el preacuerdo de la UGT está muy mal, pero que ellos desmovilizan a los trabajadores. Entonces, creo que hay demasiadas diferencias políticas y que en todo caso, quien tiene que hacer ese esfuerzo de integración, pues digamos, de su ala izquierda, es el mundo socialdemócrata, que yo creo que se ubican ahí de una manera mucho más cómoda. No sé el tiempo que nos queda, tengo un montón de preguntas. Vamos con las preguntas del público. Dime cuántas te puedo hacer. Voy. 5 va bien. Venga, perfecto. Bueno, pues empiezo por una difícil, ¿no? No hay miedo a preguntas difíciles, ¿no? O que van un poco de mala leche. Aparte, es que también te quería preguntar por esto, porque justamente vais a hacer cambio digamos, de la taberna Garibaldi. No sé si nos puedes anticipar algo, pero bueno, hubo bastante polémica con el crowdfunding y todo esto. Y por aquí preguntan, buenas Pablos, ¿por qué no hiciste una cooperativa en vez de ser tú, bueno, el dueño? En realidad no eres tú el dueño, sino sois tres dueños, al menos que yo sepa. Dice, ¿no es un poco hipócrita por tu parte? No, hipócrita sería decir que somos una cooperativa y no serlo. Nosotros hicimos una sociedad que gestiona una taberna porque pensábamos que era la manera más eficaz de hacerlo. No hicimos la taberna para ganar dinero, aunque nos gustaría ganar dinero que reinvertiríamos en otro tipo de actividades, sino para abrir un espacio social. Nos parecía que la fórmula de cooperativa, que es preciosa y que felicitamos a todos los que vayan por ahí, digamos, se alejaba de, bueno, la eficacia que nosotros queríamos a la hora de plantear un proyecto como este. Pero los que quieran hacer cooperativas recibirán nuestro aplauso y nuestro cariño y les deseamos toda la suerte del mundo. Has dejado caer que va a haber cambio, pero no sé si alguna pista más de por dónde va a estar o no está El cerrado. problema, o sea, es como lo que ocurre muchas veces, es que llegamos a un sitio, ponemos la Ya. pasta y nos dice el dueño, uff, vosotros, casi que prefiero vendérselo a otro para evitarme líos. Entonces, ¿Estáis con esos problemas ahora? claro, desde el principio. Entonces, Ah. por eso no vamos a soltar prenda y ya las Vale, cosas se vale. tienen que saber cuando se tengan que saber. Pero evidentemente, ni el gremio de los propietarios suele ser como muy afín ideológicamente a nosotros. Y luego, pues lógicamente, pues hay gente que tiene miedo de acercarse a nosotros, conoce las consecuencias. Y además de tener que trabajar así, hay que aguantar que algún listo te llame hipócrita. Sí, bueno, Republinano dice, en mi opinión Podemos ha sido el impulsor de los cambios de izquierda y se los apunta Sánchez, hemos sido pesoizados otra vez. Se cree minusvalorado por el PSOE, prensa y sociedad. Bueno, va un poco abierta, una pregunta un poco abierta porque pero que es una realidad y que lo estamos viendo. Incluso el discurso que no lo hemos hablado de todos son iguales, la corrupción, tal y cual, cuando Podemos tiene digamos, un expediente limpio en este sentido, pero es verdad que incluso te añado un poco a la pregunta, ¿tú crees que ha sido un error haber estado en un gobierno subordinado al PSOE, en el que todos los aciertos se ponía la medalla y toda la mierda del PSOE le salpicaba un poco a Podemos en este caso? Era un riesgo evidente, pero claro, lo cómodo era estar fuera en aquel contexto. Yo creo que gracias a que estuvimos dentro cambiaron cosas. La subida del salario mínimo, las leyes feministas, la normalización de que pueda haber gente con nuestras ideas dentro de un gobierno rompiendo una cláusula de exclusión histórica, estaba llena de riesgos y yo era consciente de que podíamos sufrir un desgaste electoral notable por estar ahí, como de hecho sufrimos, pero nosotros logramos romper una cláusula de exclusión que operaba desde 1939 en España y con resultados que son evidentes. La prueba de los resultados fue que teníamos a los nazis en la puerta de nuestra casa. La violencia contra Irene Montero es una prueba de que claro que sirvió que Irene Montero fuera ministra, que no podíamos hacer un montón de cosas que nos hubieran gustado, evidente, pero tampoco llegamos a la política para estar cómodos, sino para cambiar cosas. Y yo estoy convencido que en Podemos la voluntad es ser gobierno. Mira, una pregunta muy interesante de Álvaro dice, ¿quitar los aforamientos perjudica solo a la izquierda? La derecha tiene jueces y apoyo de grupos como Actebir. ¿No seguirán ellos con impunidad mientras la izquierda va a juicio? Porque recuerdo que incluso te diría ya no de Podemos del 15M era reducir por lo menos los aforamientos, pero tiene parte de verdad, creo yo, esta pregunta. ¿Cuál es tu Sí, análisis o a esto? sea, yo en realidad nunca estuve de acuerdo con esto. O sea, creo que nosotros asumimos algunas reivindicaciones del 15M
pues que respondían a cierta ingenuidad política. El aforamiento, para lo que sirve es precisamente para proteger del poder al que lo único que tiene es haber sido elegido por los ciudadanos. Esto es como el sueldo de los políticos. También es como muy intuitivo de no, que no cobren sueldo los políticos. Claro, entonces solamente hacen política los ricos y los ricos y los privilegiados evidentemente no necesitan aforamiento para que les proteja la policía y les protejan los jueces. ¿Quién necesita aforamiento? Pues para protegerte de los Garcías Castellón, etcétera, 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 son los que lo único que tienen es la legitimidad de haber sido elegidos por la soberanía popular. Está bien que cualquier juez no se pueda permitir juzgar a un representante de la soberanía popular. O sea, cualquier facha con toga no puede juzgar a alguien a quien no ha votado los ciudadanos. Ya le juzgarán los fachas con toga del Tribunal Supremo, pero hombre, no es lo mismo porque se supone que eso responde a una correlación política. Vale, Ángel Tomé Costa dice, ¿no crees que estéis rebajando el discurso para intentar abarcar más votos centralizándose? Yo creo que se refiere un poco a lo mejor a la etapa primera, ¿no? No postulándose. Y luego pone aquí entre paréntesis reestructuración de deuda, más ataque directo a la burguesía y monarquía y nacionalización de empresas. En lo que a mí respecta, y en lo que respecta a Yone Belarra, que es secretaria general desde que yo no estoy, creo que se nos podrá acusar de muchas cosas, pero no de no haber mantenido siempre un discurso enormemente radical, como por otra parte se dieron mucha prisa en denunciar buena parte de los medios de comunicación en nuestro país. Otra cosa es que ese discurso no estuviera a gusto de todos. Otra cosa es que en ciertos momentos, digamos, tomáramos distancia de cierta simbología o de ciertos folclorismos de la izquierda que entendíamos que podían funcionar peor, pero radicales creo que no se nos puede acusar de no ser. Esta es una pregunta que se repite mucho y que a lo mejor está más abierta en el tiempo, pero de hecho te voy a hacer como dos preguntas, una más crítica y otra más constructiva. Olas dice, ¿por qué Podemos está en contra de la unidad de la izquierda? En mi humilde opinión es la única manera de acabar con el fascismo. Y Juan pregunta, ya está llegando tarde la unidad de la izquierda. ¿Para cuándo un frente común como en Francia, olvidando diferencias de ego? Porque unas cosas a corto plazo que a lo mejor no se dan las condiciones y otra como tú verías el escenario para realmente hacer ese frente amplio. Lo bueno de no tener responsabilidades políticas es que puedo responder con claridad. ¿Que en Francia han dejado a un lado egos y diferencias? O sea, decir eso es no tener ni puñetera idea de política francesa. Están acuchilladas entre los socialistas y Melenchón y básicamente todos para intentar aliarse para matar a Melenchón y para evitar que Melenchón pueda ser el candidato unitario de la izquierda en una segunda vuelta. Si en Totalmente. Francia eso ha sido posible es porque lideraba la Francia insumisa y porque a los otros no les ha quedado más remedio para facilitar su y maximizar su representación electoral. Y lo otro de hay que unirse porque viene el fascismo, eso es mal menorismo, eso es lo de siempre, es como es mejor un PSOE corrupto a que venga el PP y Vox. Pues campeón, tío, vota a Pedro Sánchez y además así te dejas de agobiar y dejas de sufrir, afíliate al PSOE, te va a ir muchísimo mejor en la vida además si eres listo y haces las cosas bien y siempre podrás decir porque tú estás en el PSOE para evitar que gobierne el fascismo en España y te agarras a eso, ahí como un loco agarra a una farola y dices cualquier mierda antes que gobierne el fascismo. El problema es que ese planteamiento, el planteamiento de lo que sea antes que gobierne el fascismo, hace que el fascismo gane todavía con más fuerza. Lo que hay que hacer es contraponer un proyecto alternativo mucho más contundente, mucho más ideológico y luego, si después de eso se pueden dar fórmulas de encuentro, ok, pero eso tienen que ser fórmulas democráticas. O sea, lo que no se puede decir es no voy con Podemos a unas primarias porque me arrasan, porque tienen No. mucha militancia y por todos los tuiteros de Podemos que son unos cabrones, pero luego le meto el dedo al ojo a Podemos si no se quiere unir conmigo poniendo yo las condiciones, el programa, los candidatos y él no se puede hablar mal de Ferreras. Venga, hombre. Bueno, por aquí me chiva Irene, dice, Pablo, tú que eres amigo de Rufián, le podrás decir que venga Pandemia Digital. Es que llevamos años detrás de él y Chel, que es la su jefa de prensa, sigue dando la larga. Bueno, por ahí te quedan un recaíto, pero hablando, ya que sale el tema de Rufián, hablando de incluso no el Frente Amplio habitual, sino los socios de gobierno, que al final yo creo que se está planteando, no sé si tú lo ves posible, incluso gente de Podemos incluso dice que el propio Gabriel Rufián podría liderar un frente amplio, que son el de los socios del PSOE. Gabriel Rufián respondió poniendo la imagen de Irene Montero, y hay una cuestión que yo creo que se la debemos a Podemos, creo principalmente, y tú ahí tuviste un papel importante, que es la normalización de los actores políticos catalanes y vascos. Yo creo que la normalización, que por ejemplo la comunidad de Pandemia Digital tenga simpatía por Óscar Matute o por Gabriel Rufián,
tiene que ver a un proceso de normalización democrática respecto a etapas anteriores del PSOE y el PP que fueron totalmente destructivas con todo tipo de campañas. ¿Tú crees que esa madurez de la ciudadanía daría la posibilidad de hacer un frente amplio? No es lógico de, bueno, pues la izquierda nacional, sino hacer una especie de pacto con BNG, Bildu, Esquerra. No sé si ves alguna fórmula posible para que la mayoría de socios del PSOE sean superiores al PSOE y pudieran liderar ese bloque de gobierno. Voy a contar un secreto a los seguidores de Pandemia. Tanto Óscar Matute como Gabriel Rufián fueron dos figuras elegidas por Sortu y por Esquerra Republicana de Cataluña para competir con Podemos en sus territorios. Óscar Matute viene de Izquierda Unida. Sí. Venía de un partido que se llamaba Alternativa, que formaba parte de Izquierda Unida. Todos mis amigos de Sortu dicen, buf, si Podemos hubiera llegado antes, una de las caras de Podemos en el País Vasco hubiera sido Óscar Matute. Y Gabriel Rufián fue alguien que buscaron en Esquerra, que no se pareciera a Esquerra, que fuera, digamos, de origen charnego, que hablara en castellano, que fuera, digamos, alguien que pudiera competir con lo que entendían ellos que era como las claves de penetración de Podemos en Cataluña o en el País Vasco. Y a partir de ahí lanzan con mucha inteligencia dos figuras que se Total, parecen total. mucho menos de lo que parece a lo que representa Sortu y a lo que representa Esquerra. Y que son geniales y que son dos amigos y yo me voy de cervezas con ellos, pero no son los que mandan ni en Esquerra ni en Bildu, donde manda Sortu. Y cuando hablamos con Esquerra y con Bildu, pues cuando hablamos con los jefes de Esquerra y con los jefes de Bildu y les decimos, cabrones, habéis logrado tener al vuestro, que parece de Podemos, pero Total. que se presenta en vuestras listas. Y nuestra militancia es tan buena gente que les quiere, les adora y dice, joder, si es que parece de los nuestros. Claro, Tal para cual. eso puso Oriol Junqueras a Gabriel Rufián y para eso puso a Arnaldo Tegui a Óscar Matute ahí y todo bien y ningún problema. Mm, A mí me parece que establecer una política de alianzas con Esquerra Republicana y con EH Bildu es algo muy inteligente, que Podemos ha hecho muchas veces de manera discreta desde el principio y que creo que hay que continuar en esa línea y quién sabe si en algún momento eso se puede traducir en alguna suerte de alianza electoral, no lo sé. Pero eso no será a partir de las figuras que ellos mandan a Madrid para aparecer Podemos, sino Claro. debates más discretos y estratégicos en otras claves diferentes. Qué importante esto que dices porque lo hicieron muy bien los cabrones. Tal cual, tal cual. Fíjate, este detalle es importante también para hacer reflexionar a la gente. Así que nada, bueno, hay más preguntas, pero yo creo que estamos en tiempo, esos 45 minutos de los que hablamos. No sé si te ha quedado algo por decir, algún mensaje a la comunidad de Pandemia Digital. Pues nada, muchísimas gracias. Seguir construyendo poder mediático alternativo. Pandemia es una referencia no solamente en el Estado español, sino también en América Latina. Seguir trabajando porque nuestros medios es lo único que nos da poder político y hay que cuidarlos y mimarlos. Bueno, pues nada, Pablo, de nuevo, muchísimas gracias, abrazo fuerte y suerte con los dueños de locales para el nuevo Garibaldi, que ya informaremos cuando esté y iremos a hacer una visita. Lo dicho, Gracias un fuerte abrazo. gracias Hasta a que no siempre. somos cooperativa, lo conseguiremos. Chao. Chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.